1 del susurro de las aguas. En la tranquila ciudad de Tampico, México, el río Pánuco serpenteaba a través de la vida cotidiana de sus habitantes. Sin embargo, bajo su superficie serena, algo oscuro y siniestro se ocultaba. Durante meses, varias personas habían desaparecido misteriosamente a orillas del río, dejando a la comunidad en un estado de inquietud y temor. La mayoría de los desaparecidos eran jóvenes, conocidos por su alegría y energía, pero ahora eran solo nombres en la lista de los que se habían ido sin dejar rastro. Marta, una joven periodista recién graduada, había llegado a Tampico con la intención de hacer un reportaje sobre la rica cultura del lugar. Sin embargo, al enterarse de las desapariciones, su curiosidad se encendió. Se propuso investigar la historia y descubrir qué estaba sucediendo realmente en las aguas del Pánuco, una noche armada con una linterna y su grabadora. Decidió ir al río. La luna brillaba intensamente, y el murmullo del agua parecía llamarla. Mientras se acercaba, escuchó un sutil susurro que flotaba en el aire, como si el río le hablara. Ven, ven a jugar, decía una voz suave, casi melodiosa. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su deseo de descubrir la verdad la impulsó a seguir adelante. Al llegar a la orilla, notó que el agua estaba inusualmente quieta. A diferencia de las corrientes habituales, parecía estar esperando algo. De repente, una figura emergió de las profundidades. Era una mujer, vestida con un vestido blanco que flotaba como si estuviera bajo el agua. Su rostro era hermoso, pero sus ojos reflejaban una tristeza infinita. ¿Por qué has venido?, preguntó la figura, su voz resonando a través de la noche. Marta, sorprendida pero intrigada, le contó sobre su investigación y las desapariciones. La mujer, que se presentó como Xochitl, le reveló un oscuro secreto: el río estaba maldito. Muchos años atrás, un grupo de jóvenes había hecho un pacto con una entidad maligna para obtener poder y riqueza, pero al final fueron traicionados y sus almas quedaron atrapadas en el agua, condenadas a buscar nuevos cuerpos que las liberaran. Marta, horrorizada, entendió que las desapariciones no eran meras coincidencias, sino un ritual que se repetía cada luna llena. Las almas atrapadas en el río necesitaban un nuevo cuerpo para escapar de su prisión. Sin embargo, había una forma de romper la maldición: debía encontrar el objeto que había sido utilizado en el pacto y destruirlo. Mientras Xochitl le contaba más sobre la historia, el ambiente se tornó más pesado y oscuro. Una sensación de peligro la envolvió y los susurros se hicieron más intensos. Marta sabía que debía actuar rápido, así que prometió ayudar a liberar las almas atrapadas. Pero, a medida que se alejaba del río, sentía que algo la seguía, una sombra que se movía entre los árboles. Observándola los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Marta entrevistó a ancianos del pueblo y buscó en archivos locales. Con cada nueva pieza de información, descubrió que el objeto maldito estaba escondido en una antigua iglesia en ruinas, a las afueras de Tampico. Sin embargo, no estaba sola en su búsqueda. Algo oscuro había despertado y las almas atrapadas comenzaban a manifestarse. Cada noche, los susurros se volvían más insistentes, y Marta tenía pesadillas en las que veía a los desaparecidos pidiéndole ayuda. La presión aumentaba y su propia cordura comenzaba a tambalearse, pero su determinación de salvar a aquellos atrapados en el río la mantenía en pie. Finalmente, una noche de luna llena, se armó de valor y se dirigió a la iglesia en ruinas. El aire era denso y frío, y el silencio era ensordecedor. A medida que se adentraba, la sensación de ser observada se intensificaba. Allí, en el altar polvoriento, encontró el objeto, un antiguo medallón que emanaba una energía oscura. Con un grito de determinación, lo levantó, con todas sus fuerzas, lo arrojó al suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Un grito agudo resonó en la noche, y el río comenzó a agitarse. Las almas liberadas emergieron del agua, agradecidas pero aún tristes. Xochitl se apareció una vez más, sonriendo a Marta. «Has hecho lo correcto», dijo. «Ahora pueden descansar en paz». Sin embargo, mientras el río volvía a la calma,
Marta sintió que algo había cambiado en ella. Aunque había liberado a las almas, sabía que la oscuridad siempre acecha y que el eco de los susurros podría nunca desaparecer por completo. Con el amanecer volvió a la ciudad. Pero el peso de lo que había vivido la acompañaría para siempre en dos. La casa de los espíritus. En el corazón de Tampico se erguía una mansión antigua y deteriorada, conocida como la Casa de los Espíritus. La leyenda decía que una familia adinerada había vivido allí. Pero un día habían desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás solo sus ecos y susurros en las paredes de la casa. Desde entonces, nadie se atrevía a acercarse, pues se rumoraba que el lugar estaba maldito y que los espíritus de la familia aún rondaban las habitaciones. Buscando venganza o justicia, un grupo de amigos compuestos por Valeria, Javier, Lucía y Marco decidieron que era el momento perfecto para desafiar la leyenda. Con una mezcla de curiosidad y valentía, planearon pasar la noche en la mansión armados con linternas, cámaras y un par de botellas de agua. Sabían que sería una noche que jamás olvidarían, pero no podían imaginar lo que realmente les esperaba. Al caer la noche, el grupo llegó a la mansión. La puerta chirrió ominosamente al abrirse y una brisa fría pareció darles la bienvenida. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, y el olor a moho llenaba el aire. Las paredes estaban adornadas con retratos de la familia desaparecida. Sus ojos parecían seguir a los visitantes mientras se movían por la sala. Valeria, la más intrépida del grupo, propuso explorar la casa. Mientras caminaban por los pasillos oscuros, comenzaron a escuchar ruidos extraños, crujidos, susurros suaves y, en ocasiones, el sonido de algo que parecía moverse en las sombras. Lucía, cada vez más inquieta, sugirió que se fueran, pero sus amigos la convencieron de que todo era parte de la diversión. En el segundo piso, encontraron una habitación que parecía estar intacta. Había un antiguo piano en una esquina y una cama cubierta de sábanas blancas. Marco se sentó al piano y comenzó a tocar una melodía suave, provocando que el ambiente se tornara aún más inquietante. En ese momento, un fuerte golpe resonó desde el final del pasillo, como si alguien hubiera golpeado una puerta. El grupo se miró con pánico, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Se acercaron al origen del sonido, solo para encontrar una puerta entreabierta que daba a un sótano oscuro. Sin pensarlo dos veces, decidieron bajar. Las escaleras crujían bajo su peso, y a medida que descendían, el aire se volvía más frío y denso. Al llegar al fondo, se encontraron en una habitación pequeña con paredes de piedra y una mesa. En el centro, donde había una serie de objetos
pero nunca había creído en supersticiones. Sin embargo, cuando le asignaron un vuelo nocturno para cubrir el 777, una sensación de inquietud se apoderó de él. Esa noche, mientras realizaba los últimos chequeos antes de despegar, notó que la atmósfera en la cabina era diferente. Una brisa helada recorrió el interior y se sintió observado, como si algo estuviera acechando en las sombras. A medida que el avión despegaba, Diego trató de calmarse. Miró a su alrededor y notó que los pasajeros parecían ansiosos, algunos incluso temerosos, cuando el avión alcanzó la altitud de crucero. El sistema de entretenimiento comenzó a fallar. Las pantallas parpadeaban y se llenaban de imágenes distorsionadas. En una de las pantallas, Diego vio la imagen de un rostro pálido y aterrador que lo miraba fijamente. Su corazón se detuvo un momento, pero rápidamente se sacudió la sensación y continuó con el vuelo. Mientras volaban sobre el Golfo de México, Diego comenzó a escuchar susurros provenientes del pasillo. Al principio pensó que era la imaginación, pero los murmullos se intensificaron, llenando la cabina con un coro de voces. «Ayúdanos. No podemos descansar», decían, aterrorizado. Se giró hacia la tripulación, pero todos parecían ajenos a los sonidos, como si estuvieran atrapados en una especie de trance. De repente, las luces del avión comenzaron a parpadear, y el avión se sacudió violentamente. Diego luchó por mantener el control mientras las voces se volvían más insistentes. «Devuélvenos. Libéranos», gritaban. En ese momento, comprendió que no solo estaba volando un avión, sino que estaba transportando algo mucho más siniestro, recordando las historias que había escuchado. Diego decidió actuar, llamó a la azafata y le pidió que atraiga la atención de los pasajeros. Con voz firme, les explicó lo que estaba sucediendo y que necesitaban trabajar juntos. Los pasajeros, aunque atemorizados, comenzaron a unirse, compartiendo historias de sus vidas y sus sueños, creando un ambiente de conexión y humanidad a medida que compartían. Las voces comenzaron a calmarse y las luces del avión se estabilizaron. Diego sintió que una presencia oscura se disipaba lentamente. Sin embargo, sabía que aún no era suficiente. El vuelo 777 no solo necesitaba compasión, sino también una acción decisiva. Mientras el avión se acercaba a un punto de turbulencia, Diego recordó el medallón que había visto en una de las pantallas distorsionadas. Era el mismo medallón que había liberado a los espíritus en la Casa de los Espíritus. Con un nuevo sentido de propósito, se dirigió a la parte trasera del avión donde encontró una pequeña caja, oculta entre el equipaje. Al abrirla, encontró el medallón. Con el artefacto en mano, Diego se dirigió al frente del avión. «Escuchen todos. Este medallón es la clave para liberar a los que han sido atrapados en este vuelo. Debemos unir nuestras energías y romper este ciclo», exclamó. Los pasajeros, ahora completamente comprometidos, comenzaron a concentrarse en sus deseos de libertad y en las almas atrapadas, con el medallón brillando intensamente. Diego levantó la mano y gritó: «Queda roto el pacto». En ese instante, una explosión de luz llenó la cabina y las voces de los espíritus se elevaron en un grito de agradecimiento. El avión tembló, pero esta vez era diferente. Era como si una fuerza liberadora pasara a través de él. Diego sintió como las almas finalmente encontraban la paz y el aire se llenó de una calma sobrecogedora. El avión se estabilizó y el horizonte comenzó a iluminarse con los primeros rayos del amanecer. Mientras aterrizaban en el aeropuerto, los pasajeros aplaudieron, aliviados y agradecidos por haber sobrevivido a la experiencia. Al salir del avión, Diego miró hacia atrás y vio una figura etérea que lo miraba desde la puerta de la cabina. Era una de las almas que había sido liberada, sonriendo con gratitud. Aunque había enfrentado el miedo, había encontrado la valentía y la conexión en un viaje inesperado. A partir de ese día, el vuelo 777 nunca volvió a ser el mismo. En lugar de horror, se convirtió en un símbolo de esperanza y redención, recordando a todos que, incluso en la oscuridad, siempre hay una luz que puede guiarnos hacia la libertad.
4. La maldición del mercado, en el bullicioso mercado de Tampico, donde los colores vibrantes y los aromas exóticos llenaban el aire. Un pequeño puesto se destacaba entre los demás. Era un lugar misterioso, regentado por don Alejandro, un anciano que vendía antigüedades y objetos curiosos. Los lugareños solían evitar su puesto, pues circulaban rumores de que algunos de sus artículos estaban malditos. Sin embargo, la curiosidad de los visitantes a menudo superaba su miedo. Una tarde, Clara, una joven estudiante de historia, decidió visitar el mercado en busca de materiales para su proyecto sobre las tradiciones locals. Al pasar por el puesto de don Alejandro, algo en un rincón llamó su atención: un medallón antiguo cubierto de polvo y con inscripciones que parecían contar una historia olvidada. Sin poder resistir la tentación, se acercó y le preguntó al anciano sobre el objeto. Don Alejandro, con una mirada seria, le advirtió: ese medallón no es un simple adorno. Tiene un pasado oscuro. Aquellos que lo han poseído han sufrido la maldición que se cierne sobre él. Clara, intrigada pero escéptica, decidió comprarlo, sintiendo que sería un gran aporte para su proyecto al regresar a casa. Clara comenzó a investigar sobre el medallón. En los días siguientes, sin embargo, cosas extrañas comenzaron a suceder. Su roommate, Ana, empezó a tener pesadillas recurrentes, hablando en voz alta en medio de la noche. La atmósfera en su hogar se tornó pesada y sombría, y Clara sintió que algo la observaba constantemente. Una noche, mientras revisaba sus notas, Clara decidió usar el medallón como parte de su estudio sobre las leyendas de la ciudad. Cuando lo colocó sobre la mesa, una corriente de aire helado recorrió la habitación. De repente, las luces comenzaron a parpadear y una sombra oscura se proyectó en la pared. Clara, aterrorizada, se dio cuenta de que algo estaba mal. En su desesperación, decidió regresar al mercado y hablar con don Alejandro. Al llegar, el anciano la miró con sus ojos cansados y le preguntó: ¿has sentido ya el peso de la maldición? Clara asintió. Y don Alejandro le explicó que el medallón contenía el alma de una joven que había sido víctima de un ritual antiguo. Ella busca venganza, y aquellos que la posean deben enfrentar las consecuencias, advirtió. Clara, sintiéndose culpable, preguntó cómo podía romper la maldición. Don Alejandro le contó que la única forma de liberarla era regresar el medallón a su lugar original, en un templo olvidado en las montañas cercanas. Sin pensarlo dos veces, Clara decidió emprender la peligrosa aventura, determinada a liberar el alma atrapada y detener el caos que había desatado. Con Ana a su lado, Clara se dirigió hacia las montañas. A medida que se acercaban al templo, el aire se volvía más pesado y el ruido del entorno desaparecía. Al llegar al templo, encontraron una puerta cubierta de hiedra y símbolos extraños. Clara sintió una corriente de energía que la empujaba a entrar. Dentro, el ambiente era sombrío y silencioso. En el centro, había un altar donde el medallón debía ser colocado. Clara se acercó, pero en ese instante, las sombras comenzaron a cobrar vida, manifestándose como figuras espectrales que intentaban detenerlas. Ana, aterrorizada, retrocedió, pero Clara, empoderada por su determinación, continuó. Cuando llegó al altar, colocó el medallón y pronunció las palabras que don Alejandro le había enseñado. De repente, una luz brillante llenó el templo, y las sombras comenzaron a gritar, mientras la figura de la joven atrapada se manifestaba frente a ellas. Clara supo que era el momento de liberarla. «Eres libre», gritó Clara. La joven, agradecida, sonrió antes de desaparecer en un destello de luz. La maldición se rompió, y el templo comenzó a desmoronarse. Clara y Ana corrieron hacia la salida, sintiendo como una ola de liberación llenaba el aire. Al salir, el sol brillaba intensamente y la atmósfera pesada que había estado a su alrededor desapareció. Clara y Ana se miraron, sintiendo que habían logrado algo extraordinario. El medallón, ahora inerte, había sido liberado de su carga maldita. De regreso en el mercado, Clara devolvió el medallón a don Alejandro, quien la miró con respeto. «Has hecho lo correcto», dijo.
La venganza ha sido reemplazada por la paz. Clara sonrió, sabiendo que había enfrentado sus miedos y había liberado una alma atrapada. A partir de ese día, el mercado de Tampico se llenó de nuevas historias, y el puesto de don Alejandro se convirtió en un lugar donde la gente venía no solo a comprar, sino a escuchar las leyendas de quienes habían encontrado su camino hacia la redención. 5. Sombras en la playa. Era una noche estrellada en Tampico, y la brisa marina traía consigo el murmullo de las olas. Un grupo de amigos, compuestos por Carla, Luis, Tania y Miguel, decidió aprovechar la calidez de la noche para organizar una fiesta en la playa. Con música, comida y risas, se instalaron en la arena, disfrutando de la compañía y del ambiente festivo. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, una extraña sensación comenzó a invadir el aire. Las sombras de los árboles cercanos parecían alargarse y moverse, como si algo estuviera observándolos. Carla, siempre inquieta, notó que, cada vez que miraba hacia la oscuridad, podía distinguir figuras indistintas que parecían moverse entre los arbustos. Pero cuando se lo comentó a sus amigos, ellos simplemente se rieron, achacando su inquietud a la atmósfera festiva. A medida que la música sonaba y las risas resonaban, Tania propuso jugar a un juego llamado La Verdad o el Desafío. Todos estaban de acuerdo y comenzaron a turnarse para hacer preguntas o cumplir retos. Sin embargo, cuando llegó el turno de Miguel, su desafío consistió en ir solo hasta la orilla y tocar el agua. A pesar de que la idea parecía inofensiva, un escalofrío recorrió el grupo, como si presintieran que algo no estaba bien. Mientras Miguel se acercaba al agua, las sombras a su alrededor parecían cobrar vida. Carla, incapaz de contener su preocupación, gritó su nombre. Miguel se detuvo y miró hacia atrás, pero en ese instante, el agua pareció agitarse furiosamente y una figura emergió del fondo, atrayéndolo hacia la oscuridad. Los amigos gritaron, aterrorizados, mientras Miguel desaparecía en las olas. Desesperados, corrieron hacia la orilla, pero solo encontraron un silencio inquietante, sin rastro de Miguel. El grupo se sintió perdido y aterrorizado. Las risas y la música habían desaparecido, reemplazadas por un frío gélido que calaba hasta los huesos. Sin saber qué hacer, decidieron buscar ayuda, pero la playa estaba desierta y la oscuridad parecía tragarlos. En su búsqueda, se encontraron con un anciano que vivía cerca de la playa. Él, al ver sus rostros pálidos, les preguntó qué había sucedido. Después de escuchar su historia, el anciano frunció el ceño. Esa playa tiene una historia oscura, dijo. Hace años, un grupo de jóvenes desapareció en el agua, y sus almas aún buscan venganza. Aquellos que son arrastrados por las sombras nunca regresan. Carla y sus amigos, aterrorizados, se dieron cuenta de que habían invocado algo mucho más siniestro al jugar. El anciano les aconsejó que buscaran un objeto que pertenecía a los jóvenes desaparecidos, el cual estaba escondido en una cueva cercana, y que solo así podrían liberar a Miguel y apaciguar las almas en pena. Sin dudarlo, el grupo decidió ir a la cueva. A medida que se acercaban, la atmósfera se volvía más opresiva. Las sombras se alargaban a su alrededor y podían escuchar susurros que parecían llamarlos por sus nombres. Tania, sintiéndose cada vez más ansiosa, propuso dar marcha atrás, pero Carla, determinada a salvar a su amigo, la convenció de continuar. Al entrar en la cueva, el aire se volvió helado y el eco de sus pasos resonó ominosamente. Pronto, encontraron una pequeña sala donde había un altar cubierto de conchas marinas y objetos olvidados. En el centro había un medallón, el mismo que había sido utilizado por los jóvenes antes de desaparecer. Sin pensarlo, Carla lo tomó. En sus manos de inmediato, las sombras comenzaron a moverse con furia y las figuras de los jóvenes desaparecidos aparecieron, mostrando sus rostros angustiados. «Devuélvenos lo que nos pertenece», gritaron en un coro ensordecedor. Carla, asustada pero decidida, alzó el medallón y gritó: «No queremos hacerles daño. Queremos liberarlos».
Las figuras comenzaron a acercarse, pero en lugar de atacar, parecieron detenerse como si estuvieran sopesando sus palabras. ¿Por qué deberíamos confiar en ustedes?, preguntó una de las figuras. Su voz llena de dolor. Carla recordó cómo Miguel había sido un amigo leal y cómo se había atrevido a desafiar a las sombras. Porque Miguel es uno de ustedes, y no queremos que sufra, respondió con sinceridad. El aire se tensó, pero algo en las palabras de Carla resonó en las almas atrapadas. Las sombras comenzaron a calmarse, y las figuras se acercaron lentamente. Si nos devuelven lo que hemos perdido, podremos descansar, dijeron, con un gesto decidido. Carla colocó el medallón en el altar y pronunció las palabras que había escuchado del anciano. Las sombras comenzaron a brillar y los espíritus se elevaron, agradecidos. Gracias, susurraron antes de desvanecerse en la luz. De repente, el ambiente en la cueva se volvió cálido y acogedor, y el agua en la playa dejó de agitarse. Miguel apareció, empapado pero ileso, como si hubiera regresado de un largo viaje. Al verlo, Carla y sus amigos se lanzaron a sus brazos. Aliviados de que estuviera a salvo, a medida que salían de la cueva, la noche había comenzado a despejarse y los primeros rayos del amanecer iluminaban la playa. El grupo se dio cuenta de que, aunque había sido una experiencia aterradora, también había sido una lección sobre la valentía, la amistad y el poder de enfrentar las sombras. Incluso cuando parecen abrumadoras. 6. El fantasma de la estación de tren. En una pequeña estación de tren en Tampico, donde el tiempo parecía haberse detenido, circulaban historias sobre un fantasma que aparecía cada vez que alguien mencionaba el amor perdido. Era un lugar olvidado por muchos, pero algunos viajeros curiosos se detenían allí, atraídos por la atmósfera nostálgica y los ecos del pasado. Entre ellos se encontraba Andrés, un escritor en busca de inspiración para su próxima novela. Una tarde, mientras exploraba la estación, Andrés encontró un viejo diario en una de las taquillas. Las páginas estaban amarillentas y desgastadas, pero las palabras que contenían eran vívidas y conmovedoras. El diario pertenecía a una joven llamada Isabela, quien había esperado en la estación durante años por su amante, quien nunca llegó. La tristeza y la desesperación de sus palabras resonaron en el corazón de Andrés y sintió que debía descubrir más sobre la historia de Isabela. Al caer la noche, mientras la luna iluminaba la estación, Andrés decidió quedarse un poco más. La soledad del lugar era palpable, y un viento helado comenzó a soplar. De repente, un susurro suave llenó el aire. ¿Por qué no viniste, mi amor? Andrés se giró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Allí, en la penumbra, apareció la figura de una mujer vestida con un vestido blanco, su rostro pálido y triste. Era Isabela, el fantasma que había estado esperando. «¿He esperado tanto tiempo?», dijo con voz melancólica. Andrés, aún atónito, se acercó y le mostró el diario. «He leído tu historia. ¿Por qué no puedes descansar?», preguntó, sintiendo una profunda conexión con ella. Isabela le contó que su amado había partido para la guerra, prometiendo regresar, pero nunca lo hizo. Cada día, ella esperaba su regreso en la estación, y su espíritu había quedado atrapado allí, anhelando el amor perdido. Andrés sintió una profunda tristeza por ella, y decidió que debía ayudarla a encontrar la paz. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó Andrés. Isabela le pidió que encontrara el collar que le había regalado su amado, que había estado escondido en la estación. Era un símbolo de su amor y su promesa. «Solo así podré liberarme», explicó Andrés. Decidido, comenzó a buscar en la estación. Cada rincón parecía contar una historia, y mientras revisaba las viejas taquillas y los bancos, las sombras parecían susurrar secretos antiguos. Finalmente, en un compartimento polvoriento, encontró un pequeño cofre. Dentro estaba el collar, reluciente a la luz de la luna. Al regresar junto a Isabela, le mostró el collar. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de alegría y tristeza. «Gracias», dijo, «ahora puedo finalmente dejarlo ir». Andrés sintió una conexión profunda con el espíritu
como si su propio corazón estuviera entrelazado con el de ella. Isabela tomó el collar y mientras lo sostenía, comenzó a desvanecerse lentamente. No llores por mí, querido amigo. He esperado tanto tiempo, pero ahora puedo encontrar la paz, susurró antes de desaparecer en una nube de luz. De repente, la estación se llenó de un silencio profundo, como si la tristeza se hubiera disipado. Andrés sintió que una carga se levantaba de su pecho. Había ayudado a liberar a Isabela y el amor que había mantenido cautiva durante tanto tiempo ahora podía ser recordado con alegría en lugar de tristeza. Con el amanecer, Andrés salió de la estación, sintiéndose renovado. La historia de Isabela se convirtió en la inspiración que necesitaba para su novela, un relato sobre el amor, la pérdida y la redención. La estación de tren, una vez más, era un lugar donde los ecos del pasado podían ser escuchados, pero ahora con una sensación de paz y esperanza. 7. El eco de las almas. Tras una fuerte tormenta que azotó Tampico, un extraño fenómeno comenzó a afectar a la ciudad. Los ecos de voces perdidas, susurros de aquellos que habían vivido y sufrido allí comenzaban a resonar en las calles. Al principio, la gente pensó que eran solo sonidos de la naturaleza, pero pronto se dieron cuenta de que eran las almas de aquellos que habían sido olvidados. Regresando para contar sus historias, Sara, una joven historiadora apasionada por las leyendas locales, decidió investigar este fenómeno. La ciudad estaba llena de historias de amor, traición y tragedia, y ahora, con los ecos de las almas resonando, sabía que había una oportunidad única para descubrir los secretos que habían permanecido ocultos por tanto tiempo. Una noche, mientras paseaba por el centro de la ciudad, escuchó un eco que la llamó por su nombre. Sara Galluda. Sorprendida, se detuvo y miró a su alrededor, pero no había nadie a la vista. Sin embargo, la voz continuó, guiándola hacia un antiguo edificio que había sido cerrado durante años. La curiosidad la llevó a entrar, a pesar de la sensación de inquietud que la invadía. Dentro, el aire era frío y pesado, y las paredes estaban cubiertas de polvo. A medida que avanzaba, los ecos se hicieron más fuertes y comenzaron a tomar forma. Sara pudo ¿Cómo puedo ayudarlos?, preguntó. Teresa le explicó que había un antiguo diario escondido en el edificio, que contenía las verdades sobre las injusticias que habían sufrido. Solo al ser leído y compartido podría romper la maldición que los mantenía atrapados. Con el corazón latiendo con fuerza, Sara comenzó a buscar el diario. A medida que lo hacía, los ecos se volvían más intensos, como si las almas la estuvieran guiando. Finalmente, encontró un pequeño cofre en una habitación polvorienta. Dentro estaba el diario, con páginas que parecían estar escritas con desesperación. Al abrirlo, las palabras cobraron vida. Las historias de amor prohibido, traición y dolor se desarrollaban ante sus ojos. Sara supo que debía compartir estas historias con el mundo. Salió del edificio y decidió organizar un evento en la plaza central de la ciudad, donde invitaría a todos a escuchar las historias de las almas olvidadas. El día del evento, la plaza estaba llena. Sara, con el diario en mano, comenzó a leer.
en voz alta las historias que había descubierto. A medida que compartía, los ecos parecían resonar en el aire y las almas comenzaron a manifestarse, agradecidas por ser recordadas. Las personas en la plaza, conmovidas por las historias, comenzaron a llorar y a aplaudir, reconociendo el valor de aquellos que habían sido olvidados, a medida que la última historia fue contada. Una luz brillante iluminó la plaza y los ecos de las almas comenzaron a desvanecerse. Teresa apareció una vez más ante Sara, sonriendo con gratitud. Gracias, has liberado nuestras almas. Ahora podemos descansar en paz, con un profundo sentido de logro. Sara vio cómo las almas se desvanecían en un destello de luz. Había logrado lo que parecía imposible, dar voz a los olvidados y liberar sus almas atrapadas. Desde ese día, la ciudad de Tampico no solo recordaría a sus héroes, sino también a aquellos que habían sufrido en silencio. La historia de Sara se convirtió en una leyenda recordada por todos, y el eco de las almas se transformó en un símbolo de esperanza y redención. La ciudad aprendió que, al contar sus historias, nunca olvidarían a quienes habían pasado por sus calles. 8. El último refugio, en las afueras de Tampico. Había una casa antigua que muchos consideraban un refugio para aquellos que buscaban escapar de sus problemas. Sin embargo, también era conocida por ser un lugar donde los secretos y las sombras se entrelazaban. La casa había sido construida por un hombre que había perdido a su familia en un trágico accidente. Desde entonces, se decía que su espíritu vagaba por los pasillos, protegiendo el lugar de intrusos. Una tarde, un grupo de amigos compuesto por Laura, Federico, Ana y Pablo decidió aventurarse hasta la casa. Habían oído historias sobre el lugar y aunque algunos estaban nerviosos, la curiosidad pudo más que el miedo. Equipados con linternas y un par de bocadillos, se acercaron a la entrada de la casa, que crujía ominosamente al abrirse. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero la atmósfera tenía una extraña calidez. A medida que exploraban, comenzaron a notar objetos antiguos que contaban historias de tiempos pasados, fotografías enmarcadas, muebles desgastados y libros olvidados. Sin embargo, había una habitación en particular que atraía su atención, una puerta cerrada con llave que parecía estar esperando a ser abierta. Laura, decidida a descubrir qué había detrás de la puerta, comenzó a buscar la llave. Mientras tanto, los demás exploraban el resto de la casa. Ana sintió una presencia detrás de ella, pero al girarse, no había nadie. ¿Estás bien?, le preguntó Federico, pero Ana solo asintió, sintiendo que algo la observaba. Finalmente, Laura encontró la llave en una caja de madera en la sala de estar. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a la puerta y la abrió. Al cruzar el umbral, se encontró en una habitación iluminada por una suave luz dorada. En el centro, había un antiguo piano cubierto de polvo, pero aún parecía capaz de producir melodías hermosas. Mientras Laura se acercaba al piano, sintió una presencia a su lado. Era el espíritu del hombre que había construido la casa, un hombre llamado Ignacio. He estado esperando a alguien que pueda escuchar la música de mi alma, dijo con una voz suave y melancólica. Laura, sorprendida pero intrigada, le preguntó sobre su historia. Ignacio contó cómo había perdido a su familia en un accidente trágico y cómo había construido la casa como un refugio para aquellos que buscaban consuelo. Sin embargo, su tristeza había atrapado su espíritu en el lugar, y ahora solo deseaba que alguien lo liberara de su pena. Laura, conmovida por su historia, le ofreció ayudarlo a encontrar la paz. ¿Cómo puedo hacerlo?, preguntó. Ignacio le pidió que tocara una melodía en el piano, una que había compuesto para su familia, pero que nunca había podido interpretar. Solo así podré liberarme, explicó. Con manos temblorosas, Laura se sentó frente al piano y comenzó a tocar. La música llenó la habitación y, a medida que las notas resonaban, la atmósfera se tornó más ligera. Las sombras en las paredes comenzaron a danzar, y la presencia de Ignacio se hizo más intensa. Sigue, no te detengas, susurró, a medida
que la melodía se desarrollaba. Los demás amigos, que habían estado esperando afuera, sintieron una extraña atracción y entraron en la habitación. Al ver a Laura tocando, se unieron a ella, creando una sinfonía de sonidos que resonaban en las paredes de la casa. La música se convirtió en un canto de liberación. Y las emociones fluyeron como un río con cada nota. La tristeza de Ignacio comenzó a desvanecerse. Las sombras que antes parecían ominosas ahora danzaban con alegría. Gracias, dijo Ignacio con lágrimas en los ojos. He encontrado la paz que tanto anhelaba. Con un último acorde, su presencia se desvaneció en una luz brillante, y la habitación se llenó de una energía positiva y renovada. Al salir de la casa, el grupo sintió que un peso se había levantado. La casa, que había sido un refugio de tristeza, ahora era un lugar de luz y esperanza. Laura y sus amigos compartieron su experiencia, y la historia de Ignacio se convirtió en una leyenda en la ciudad. La casa se transformó en un lugar donde las personas podían ir a encontrar consuelo y paz, y la música de Ignacio resonó en sus corazones. A partir de ese día, la casa no solo era conocida como un refugio, sino como un símbolo de redención y la capacidad de sanar a través de la música y la conexión humana. 9. La llama eterna. En el corazón de Tampico había un pequeño parque que albergaba una fuente antigua y conocida como la llama eterna. Se decía que la llama, que nunca se apagaba, era un símbolo de esperanza y renovación para aquellos que se acercaban a ella. Sin embargo, también había historias que hablaban de un guardián, un espíritu que protegía la llama y aseguraba que nadie la malgastara. Un día, Valentine, una joven artista que pasaba por un momento difícil en su vida, decidió visitar el parque en busca de inspiración. Mientras caminaba, se sintió atraída por la fuente y se sentó en un banco cercano, observando cómo la llama danzaba con el viento. La belleza del fuego la cautivó sin pensarlo. Comenzó a dibujar en su cuaderno. Mientras dibujaba, Valentine sintió una presencia a su lado. Al girarse, vio a un hombre de aspecto etéreo con una luz suave que lo rodeaba. «Soy el guardián de la llama», dijo con una voz profunda y resonante. «He estado esperando a alguien que entienda el verdadero significado de la luz». Valentine, sorprendida pero intrigada, le preguntó qué significaba ser el guardián. El hombre explicó que la llama representaba la esperanza y que aquellos que se acercaban a ella traían consigo sus sueños y deseos. Sin embargo, continuó, la llama también puede consumir a aquellos que no están listos para enfrentar sus miedos. Con cada palabra, Valentine sintió una conexión más profunda con el guardián. «¿Cómo puedo asegurarme de que mis sueños no me consuman?», preguntó. El guardián sonrió y le dijo que debía enfrentar sus inseguridades y encontrar su verdadera pasión en el arte. Decidida a aprovechar esta oportunidad, Valentine comenzó a compartir sus sueños con el guardián, hablando de sus anhelos de ser una gran artista y de su miedo al fracaso. A medida que lo hacía, la llama en la fuente pareció brillar más intensamente, como si respondiera a su sinceridad. El guardián le enseñó a canalizar su energía creativa hacia su arte, mostrándole que la verdadera inspiración provenía de su propia historia y emociones. «No temas a la oscuridad», le dijo. «A veces es en las sombras donde encontramos la luz más brillante». Con el tiempo, Valentine comenzó a ver su arte de una manera diferente. Comenzó a pintar no solo lo que veía, sino también lo que sentía. La llama eterna se convirtió en su musa, y cada obra que creaba era una representación de su viaje personal. Un día, el guardián le pidió que compartiera su arte con el mundo, sugiriendo que organizara una exposición en el parque. Valentine dudó, sintiendo el temor al juicio, pero recordando las palabras del guardián, reunió el coraje y decidió seguir adelante. La noche de la exposición, el parque se llenó de gente. La llama eterna iluminaba el lugar, y Valentine se sintió abrumada por el apoyo que recibía. Cuando llegó el momento de hablar, se dirigió a la multitud, compartiendo su historia y el significado detrás de cada una de sus obras. La respuesta fue abrumadora.
La gente se sintió conectada con sus emociones y muchos compartieron sus propias historias de lucha y superación. Valentín entendió que su arte no solo era una expresión personal, sino una forma de unir a las personas a través de experiencias compartidas. Al final de la noche, el guardián se acercó a ella. «Has encontrado tu luz, Valentine», dijo con orgullo. «La llama eterna siempre estará contigo, recordándote que, mientras sigas creando desde el corazón, nunca te consumirás». Desde aquel día, Valentine continuó creando, inspirando a otros a encontrar su propia luz y a enfrentar sus miedos. La llama eterna en el parque se convirtió en un símbolo no solo de esperanza, sino de la resiliencia del espíritu humano y el poder del arte para conectar y sanar.